Bienvenidos al podcast de Sabio, un espacio para emprendedores de la conciencia. En este espacio te invitamos a explorar con diversos temas para abrirnos a descubrimientos que nos lleven a un nuevo estado de conciencia. Este año exploramos cómo vivir la armonía. Aquí estamos Isidro e Inés para conversar hoy sobre la salud y cuál fue el aporte que nos dio a nuestra trayectoria profesional el sistema Sabio, ¿verdad? Así es. Siempre para mí la salud fue central en mi vida porque soy médico y desde chico tuve la aspiración de ayudar a gente ayudando mediante la salud precisamente. Pero tiene distintas etapas, ¿no? Por ejemplo, antes yo a la salud la entendía como los síntomas que puede tener un cuerpo. Después descubro la homeopatía. A mí me abrió toda una realidad increíble, porque allí me di cuenta que las sensaciones, los sentimientos, las emociones pasaban a ser muy importantes. Y cuando ya tenía 60 años, me viene una apertura hacia Sabio, ¿no? Por distintas circunstancias de mi vida se me une el testeo muscular, que hoy vamos a hablar un poquitito, el testeo muscular, y y toda esa aspiración que yo tenía con respecto a la salud, y entonces logramos una síntesis donde se puede lograr una armonía y además de eso, un conocerse y un desarrollarse por uno mismo. Claro, porque en Sabio hablamos mucho de la armonía de distintos niveles o dimensiones que conforman a nosotros como personas, como ser humano. Y en realidad eso coincide mucho con un estado de salud, porque no podemos pensar en la salud con un silencio de los órganos, como se decía antiguamente, o sea, que solamente no tengamos síntomas o dolores, ¿verdad? Sino que es un estado de bienestar que nos abarca como personas completas. Por eso fue que en esta trayectoria, como dice Isidro, de empezar pensando la salud solo en el bienestar físico y en un momento entender que había algo más que faltaba tener en cuenta para que una persona se sienta sana. ¿Por qué? Porque dando medicamentos, haciendo distintos tratamientos para ese cuerpo físico con sus síntomas, no se recuperaba la salud. Y por eso esa inquietud nos llevaba a buscar algo más. El aporte de la homeopatía fue importantísimo. La homeopatía nos da una mirada muy clave, que es que este cuerpo físico está animado por un principio vital, una fuerza de vida, que en realidad uno en la medicina convencional no lo tiene en cuenta. Pero en realidad es una pregunta clave de la diferencia entre tener un cuerpo entero con vida y sin vida. ¿Y por qué digo eso? Porque esta dimensión del principio vital nos abre a integrar muchos otros aspectos nuestros, como es el emocional, que es importantísimo, el mental, todo ese bagaje de pensamientos, de creencias que nos condicionan, el aspecto espiritual, es decir, todo el sentido de estar conectados con distintas dimensiones. Y con una tarea de vida también, ¿no? Y yo diría que una cosa clave dentro de Sabio y la salud es la conexión con la esencia, ¿no? Cuando una persona empieza a ser sabio, uno de los regalos que recibe es poder encontrarse con el estado neutro, que en realidad es un
encuentro también con la esencia. Ese hecho es maravilloso porque la persona empieza a resolver las cosas desde un lugar distinto al automatismo que tenía antes. Claro, es verdad, porque esto que yo decía del principio vital que está en cada organismo y en cada individuo, nos da una originalidad a cada uno. Tenemos características comunes de los humanos, de las personas y de los seres vivos del resto de la naturaleza, y además cada uno tiene algo muy singular, propio, que es su esencia. Y esto que a nosotros a veces nos parece que es algo muy difícil de entender qué es, o cómo acceder, o cómo descubrirla en nosotros mismos, con el caminito de sabio muy sencillamente vamos acercándonos a esta noción de eso que nos habita y que es muy particular, y que cuando estamos más en conexión con esa esencia empieza el florecimiento de nosotros como personas. ¿Por qué? Porque eso supone que empezamos a acomodar las distintas piecitas que nos forman. Lo contrario, la desarmonía o la enfermedad, es el desequilibrio, que es estar tironeado por las distintas partes. Querer hacer algo y sentir que tengo la obligación, el deber de hacer algo diferente, de que no me guste el lugar, la profesión, el trabajo donde estoy. Todos esos aspectos que empiezan a estar como en un desorden, en un tironeo de una parte con la otra, nos dan desarmonía y en consecuencia, por lo general, terminamos con algún síntoma. Más chiquito, más importante, menos importante. ¿Pero por qué? Porque ese aspecto físico, que es el instrumento maravilloso que tenemos para expresar todos los demás aspectos, es el que nos empieza a dar el mensaje, es el que nos muestra cuando estamos en ese desorden. ¿Toda enfermedad es desarmonía? Sí, porque en realidad la enfermedad es el mensaje que tienen estos aspectos más internos o invisibles para mostrarnos dónde nosotros no estamos cuidándonos o no nos estamos queriendo, podríamos decir. Porque, o sea, es más bien un mensaje, ¿no? No es una fatalidad la enfermedad, porque en realidad nosotros estamos muy condicionados a un concepto de que la enfermedad es como algo malo que nos viene de afuera y nos toma, y eso lo tengo que combatir. Desde esta mirada holística, donde entendemos que el cuerpo físico es una parte de un todo que involucra más dimensiones, la enfermedad es un mensajero, es un camino para encontrar el bienestar. Es la posibilidad de preguntarnos qué nos está pasando. Genial, claro, que hayas dicho que es un mensajero, porque me acuerdo de un caso donde una persona viene y estaba con diarrea. Entonces, claro, yo la primera pregunta que hago es, ¿esta diarrea es una desarmonía? Y me da que no es desarmonía. ¿No? Al principio yo decía que no puede ser. Si es diarrea, tiene que ser desarmonía. No, resulta que lo que sucedió es que la desarmonía estaba en la forma de comer. Entonces había que armonizar su manera de incorporar la comida, y entonces no solamente corrigió el problema de la diarrea, sino que empezó a cambiar cosas importantes en su vida, mucho más allá del hecho de esa diarrea, ¿no es cierto? Saben que cuando uno descubre sabio, yo creo que uno va pasando por etapas de acceso a la información que es maravillosa, ¿no? Por ejemplo, el testeo muscular.
¿no? Una de las primeras cosas que aprendemos es aprender a testear. Y ese testeo, cuando uno lo presenta así, dice, bueno, puedo saber qué pasa con alguna cosa en particular. Es muy curioso porque el testeo muscular nos da una información extraordinaria. A mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo a que el encuentro con el paciente tenga una seguridad y una rapidez con respecto al acceso de la información que antes no la tenía. Pero eso es mi experiencia. Yo lo he visto también, por ejemplo, en biodecodificadores que pueden acceder a la información del origen del conflicto de una manera muy directa, rápida, inmediata y segura. Entonces, así como sucede con eso, también en constelaciones familiares. Saben que yo creo que en constelaciones familiares incorporaron el testeo de una manera distinta, porque lo viven más como una intuición, y al final, cuando uno practicó mucho el testeo, lo que se despierta es una conexión con la esencia que nosotros podemos llamarle intuición. Es como para que tengan una idea que en ese primer paso ya hay mucho para aprender. Después hay todo un trabajo con uno mismo, ¿no? Hay todo un trabajo donde uno empieza a poder no solamente darse cuenta de sus propios límites, sino a armonizarlo. Cuando uno armoniza eso, naturalmente la persona cambia del nivel de conciencia y no solamente, digamos, se hace más bonito, digamos, sino que empieza a resolver las cosas desde un lugar muy distinto al que lo hacía antes. Empieza a tener una autoridad propia que lo lleva a que cada cosa que hace sea un proceso de crecimiento personal y de los demás. Después, otro aspecto también es todo el descubrimiento de lo que es la armonía. Podríamos hacer todo lo de hoy, solamente esta reunión, para hablar solamente de la armonía, ¿no? Pero en este mundo donde estamos tan comunicados, donde la información inmediatamente está llegando a todo el mundo, donde tengo grupos de trabajo, tengo grupos de juego, tengo grupos de familia, tengo grupos por todos lados, entonces allí necesito la armonía. Y la armonía, lo curioso es que cuando uno está en sabio, descubre que esa armonía no es externa, no es que yo me voy a llevar bien con el otro, sino que surge desde mi corazón, surge desde el interior. Y al surgir de esa manera, la persona empieza a vivir desde sí lo que posteriormente lo vive como fruto y como regalo en las relaciones externas. Yo creo que esto es un regalo extraordinario que le da sabio a aquellas personas que se animan a ir practicándolo. Claro, ahí Isidro dijo una palabra clave que es información. Esta palabra que dijo Isidro recién, que la repitió de distintas maneras, información, es también un aspecto clave en el aporte que ha tenido para mi mirada de la salud, que sobre todo lo trajo el entender desde sabio que todo es frecuencia vibratoria, todos somos energía y por lo tanto información. Este es el aspecto que aportó muy notablemente la física cuántica y que el sistema sabio lo pudo incorporar de manera muy práctica, dándole una dimensión enorme. ¿Por qué? Porque yo lo digo de manera más práctica, contando una experiencia con un paciente como de las que son cotidianamente nuestra consulta. Una persona que viene con cefaleas, migrañas, que ella se acuerda que desde chiquita le duele la cabeza todos los días de su vida. Hizo, por supuesto, todos los estudios de rigor para ver si había algo orgánico que lo causara.
Y bueno, en todos los estudios ella está bien, o sea que no hay algo en lo que se pueda medicar para lo físico, solamente ayudarse con calmantes. Pero ella dice, todos los días está el dolor de cabeza, a veces es tan fuerte que no puedo trabajar, me tengo que acostar, y otras veces estoy funcionando, pero está siempre ese dolor ahí. Y es muy desgastante, es muy agotador. Entonces, cuando alguien nos dice un síntoma como este, tan molesto y a la vez que no le encuentra solución, uno enseguida pregunta cómo está viviendo sus relaciones cotidianas. Por ejemplo, su profesión, si tiene cómo es su ambiente familiar, si tiene parejas, hijos. ¿Por qué? Porque si hay un síntoma así, que no desaparece, enseguida vamos a entender que hay algo que la persona está viviendo en incoherencia, por decirlo con un término más amplio. Es decir, que hay aspectos de esa persona, como puede ser el emocional, con el mental o el físico, que están tironeados. Hay algo que la persona no está viviendo con gusto, con serenidad, o no se siente plena, porque si no, no está el síntoma. Entonces, por ejemplo, yo me formé con biodecodificación, entonces eso me da cierto caminito, cierto mapa para ir a buscar cuál puede ser el origen de un síntoma. De acuerdo al órgano, uno puede hacer un camino de preguntas para llegar a ver dónde está un conflicto. Con la biodecodificación tenemos ya ciertos, digamos, caminos de una base teórica, más lo que uno va aprendiendo con la experiencia. Y para mí, al incorporar Sabio, me dio una doble ventaja. Por un lado, aprendí el testeo muscular, que es una técnica que viene desarrollada por la kinesiología aplicada, que nosotros la tomamos para acceder a la información. Es el instrumento con el cual nosotros vamos a hacer las preguntas al campo donde está la información, por ejemplo, con el criterio de la biodecodificación, y es el campo que abarca a la persona el que me va a dar las respuestas. Entonces, he podido comprobar que el testeo me lleva mucho más directo a dónde está ese conflicto, que muchas veces coincide con lo que uno podría tener la indicación del mapita de la biodecodificación y otras veces no. Pero es mucho más certero y uno llega más rápido en tiempo, ¿no? Uno necesita menos preguntas para llegar a la raíz de ese conflicto. Y cuando llegamos a eso, que uno ya tiene las preguntas, un poco largo si uno se detiene en eso, pero apareció un programa de proyecto y sentido, se llama, en biodecodificación, que significa un condicionamiento que lo empezamos a cargar desde la etapa de o que estamos en la panza de la mamá o de recién nacidos. Entonces, cuando aparece esto, le pregunto a la persona qué había pasado alrededor del nacimiento, porque a mí me daba que no era en la etapa de la gestación, sino después del nacimiento. Todo eso con el testeo lo podemos ajustar muy finamente. Y entonces me dice que ella nació con un hermano mellizo, era un varón, y que muere a los 2 días. Bueno, esa es una información realmente muy importante y que va a ser muy determinante en toda la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque esa experiencia tuvo, en el caso de esta chica, un doble impacto.
que por un lado también lo entendemos con la mirada de las constelaciones familiares, en este sentido, que la madre sufre un dolor muy grande al perder un hijo. Entonces, esta persona tiene una mamá que queda muy impactada por un dolor grande, un trauma, como es perder un hijo apenas nacido. Entonces ya la mirada de esa mamá sobre ella no es como la de una mamá que está solamente para ella y contenta de ese nacimiento, ¿verdad? Porque tiene un dolor muy grande. Y a la vez que esto me lo dio el testeo, según la información que tenemos del aporte de constelaciones, que es muy rico para la mirada sistémica, es que ella estaba condicionada también por la presencia de ese hermanito, de ese bebé. O sea, una persona que fue gestada con otro ser, como era su hermanito, lo tiene muy presente. Y aunque ella tuviera 2 días, siente la falta del otro bebé. Y inconscientemente es como que se hace cargo de ese bebé que ya no está vivo. Para ella fue cargarlo en el sentido de: yo no merezco la alegría en la vida porque vos no estás, porque a vos te tocó morir. Es una forma en que uno traduce ese impacto inconsciente y fuerte que se hace en esa instancia tan remota de la existencia, ¿no? Bueno, ¿eso en qué se traduce después en ella? Que siempre fue una chica más bien triste, que no encajaba en ninguno de los lugares, con sus amigos, con sus compañeros. Ella necesitaba ser como muy fuerte de chiquita en su forma de jugar, de relacionarse, querer imponerse. Y porque siempre buscaba algo, como el afecto, la atención, que nunca recibía. Bueno, es bastante complejo la situación, pero eso es lo que ella tenía detrás de ese dolor de cabeza desde chiquita, desde la primaria. Y a la vez un estado de ánimo donde ella no disfrutaba de nada, ni cuando era niña, ni de sus cumpleaños, ni cuando fue creciendo. Ella fue una persona que estudió, se recibió, tiene su profesión, trabaja bien, pero ella decía: no me gusta lo que hago. Es decir, que ese condicionamiento que tuvo al nacer la dejó tan impactada que no podía encontrarse con la alegría de vivir, por decirlo en una expresión. Entonces, cuando yo lo puedo encontrar a esto por el testeo y se lo voy explicando, ella me dice: vos sabés que yo hice constelaciones y a mí me salió eso en las constelaciones, pero después no tuve un cambio. Entonces ese es el otro aporte que yo encontré con Sabio, que nosotros encontramos con el testeo el punto, digamos, muy gravitante para el síntoma, la raíz que hay detrás, que en este caso es bastante emocional y mental. Pero cuando la encuentro, paso a armonizar esa información, es decir, queda en orden en ese sistema, deja de estar siendo un estrés, porque hasta ahora lo que ella vivía era en un constante estrés, así como su dolor, que era constante, era esa sensación de pena por su hermanito y de no haber tenido esa mirada completa de su mamá. Y sin solución, porque la sensación es eso. Claro. No tiene solución. La pérdida del bebé, del hermanito para ella y del hijo para la madre era como algo que no tenía solución, es verdad. Y eso es bastante estresante. Entonces, con la armonización, eso vuelve a su orden y desaparece el estrés. Y eso, ¿cómo lo vemos? Que por un lado, la persona cambia de actitud, tiene otra mirada. Ella después me pudo decir: ahora siento que puedo reírme, que
puedo conectar con la alegría de mis hijos que tengo, que para mí eran un peso. Y el dolor de cabeza se fue yendo. Y si ya tengo días que amanezco sin el dolor, por ahí me vino un poquito y se va. Y bueno, le cambió totalmente la mirada también. Y entonces, digamos, no solo que se va el dolor de cabeza, que ella puede tener en este ánimo diferente, significa que ella pudo comprenderse. Y eso es otro aspecto tan valioso que nos da el armonizar con el sistema sabio. Y eso es lo que Isidro nos decía, el contacto con nuestra esencia. Es decir, ella ahí descubre que no es un cuerpo que le duele por un lado, que no es una persona que tiene un trabajo que hacer, una obligación con sus hijos, un marido que sí la apoya, pero que también para ella es otra obligación, sino que empieza a entenderse ella como una persona más integrada y le surge ya, al estar armonizada, ese sentido propio, como el pararse en sus propios pies, y desde ahí empezar a relacionarse, a encontrarse con el afecto, con la alegría, con el disfrute, y el ir realizando sus tareas cotidianas sin ese peso que ella sentía. Y entonces eso es encontrarse con la esencia, es comprenderse, es descubrir que uno es un ser integrado de distintos aspectos o dimensiones que nos atraviesan todo el tiempo. Qué interesante el caso, Inés, porque sabés que yo creo que vos lo viste como desde tres planos, ¿no? Digamos, desde la biodecodificación, desde constelaciones y también desde sabio. Pero me da la impresión que es un caso que tiene como varias aristas y que uno le puede seguir descubriendo otros aspectos, porque normalmente eso es lo que pasa cuando una persona tiene una desarmonía. Y lo curioso es que cuando entró en armonía se resuelven todas las situaciones. No es necesario que uno trabaje alguna técnica en especial, porque en algún caso sí, pero cuando la persona empieza a resolverlo, gana un proceso de vida, de autoridad, y empieza a decidir desde un lugar totalmente distinto, donde deja de ser víctima para ser un creador de su propia vida. Los efectos de la desarmonía son estar en una situación de angustia, puede ser, lo que llamamos nervios, es decir, estar con estados de ansiedad, que es muy, muy, muy común ahora. Son muchísimas las personas que vienen con un estado de síndrome de ansiedad o pánico, que los desacomoda muchísimo, les da síntomas físicos, como falta de aire, que el corazón se acelera, sensación de muerte, y sin embargo van a la guardia y le dicen, no tenés nada, tu presión está bien, tu ritmo cardíaco está bien, es ansiedad. Eso es muy frecuente y es como un símbolo de cuando uno vive en desarmonía. También puede ser estar con dolores crónicos, como lo que conté antes, tener dolores que uno lo tiene desde la infancia y que nunca se encuentra solución. Pero también, por ejemplo, vivir en conflicto con personas, sentir que siempre estamos en una situación de discordia, o de sentirme que a mí me desvalorizan, que todo a mí me dejan de lado, de estar sintiendo que todos están en contra mío. Cuando hay algo en relación a las circunstancias o a una actitud que se repite, que uno dice siempre me pasa esto, o podría ser que consigo un trabajo y lo pierdo, siempre pierdo el trabajo al poco tiempo, o siempre las parejas que atraigo me tratan mal o me descalifican. Cuando uno dice esa palabrita siempre me pasa, hay que prestar atención, porque quiere decir que uno
vive mal algún aspecto y que todas esas situaciones, personas, circunstancias con las que nos encontramos, los conflictos que se repiten, no son otra cosa que un espejo que me quiere decir que hay algo en mí que yo necesito mirar, entenderme, reconocer y aprender a resolver. Saben que cuando uno comprende que la esencia está funcionando en nosotros, en realidad está funcionando el amor. Y nosotros vinimos a este plano a hacer una experiencia de felicidad. Por supuesto que muchas veces nos encontramos con la insatisfacción. Esa vivencia de insatisfacción es parte de la desarmonía. Hay maneras de poder resolverlo. Cuando uno empieza a descubrir cuáles son los puntos que uno puede trabajar, lo que retorna es ese estado de felicidad. Fuimos creados para la felicidad. Sí, ese es el regalo que nos da el haber incorporado sabio a la mirada de la salud, y también nos ayuda a veces, la persona viene con situaciones más sencillas y uno a veces dice, ¿qué será lo mejor que le puede ayudar a esta persona de las herramientas que tenemos? Y hacemos el testeo sobre eso. Y a veces nos da que lo que mejor le vendría para la situación anímica y física que tiene es darle una de las flores, por ejemplo, del sistema Bach. Y uno, estudiando el sistema de las flores de Bach, también tiene su lógica para preguntar, para entender a la persona y saber qué flores darle. Y nosotros con el testeo podemos preguntar, por ejemplo, cuál de las 38 es la más adecuada para esta persona. Si darle una, si dos, si tres. Todo eso uno va preguntando por el testeo. Y salen las flores, por ejemplo, 3 flores. Y cuando después uno se fija a qué corresponde, qué enfocan esas flores, se da cuenta que coincide exactamente con la problemática, la vivencia emocional que está teniendo esa persona. Así que es otro aporte que nos da sabio. Me hace acordar a una experiencia de una armonizadora que armonizó a la mamá de una conocida que vivía en un país lejano, allá por Haití. Y resulta que cuando le describe, cuando la armonizadora hace el testeo hago así porque una manera de testear es mediante las manos, cuando hace el testeo le da ciertos datos y entonces a partir de esos datos la armonizadora le dice, mira, se ve que tu mamá le pasa esto. Es como si la conocieras, le dice la chica, ¿no? Bueno, lo que sucede es que la información, cuando empieza a correr entre yo que estoy haciendo la armonización y la persona, entramos en el mismo sistema. Entonces, al entrar en el mismo sistema, Sabio nos regala el hecho de poder armonizar eso. Esto es extraordinario y saben que es súper simple de aprenderlo. Eso es lo otro curioso. Así que, bueno, yo los invitaría a ustedes a que se animen a conocer un poquitito más de Sabio. Es muy importante cómo nosotros entendemos el trabajo con nosotros mismos. Al principio creemos que somos el nombre, el DNI o algo que me está identificando en mi corporalidad. Pero yo soy mucho más que eso. Soy eso más las emociones, las sensaciones, los vínculos, las relaciones, mi tarea de vida, mis valores, todas esas cosas están jugando conmigo. En la medida que yo voy profundizando ese encuentro conmigo mismo, con lo que me encuentro es con la esencia que está en mí. Cuando uno descubrió ese encuentro con la esencia, lo que sucede es un aporte creativo de la persona en eso que está viviendo. Cuando ustedes pueden ir desarrollando plenamente el autoconocimiento,
lo que sucede es que dejo de estar con la vivencia de yo separado de los demás. Descubro que soy en esa unión que estoy con todos los demás y con todo el universo. Esto parecería que se transforma en algo religioso, digamos, pero no es así, es algo vivo. La vida misma tiene un proceso de unidad que es universal y donde nosotros podemos encontrarnos con ese estado de gratitud y de felicidad constantemente. Podríamos acotar que felicidad, salud, armonía no significa no tener conflictos, no significa que se van a terminar los problemas, que nunca más nos vamos a enfermar, no. Es solamente tener esa serenidad de que cuando vienen los problemas, los conflictos, los síntomas, vamos a encontrar el camino, esa sintonía con la armonía universal para recuperar nuestra salud, nuestra alegría, nuestro bienestar. Es tener solamente claridad y serenidad, digamos, para volver a encontrar el equilibrio, porque mientras estamos vivos, siempre hay montaña rusa, siempre hay momentos de tranquilidad y momentos de desasosiego, de angustia, de alegría, eso es estar vivo. Pero no caemos en la desesperación o en la oscuridad de no saber qué vamos a hacer. Nos serenamos, nos ponemos en ese estado de neutro, como decimos, que es decir, un instante de silencio de todo lo que nos parece, nos asusta, para empezar a encontrarnos con la conexión, con la información que nos va a dar la clave, volver al estado de orden. Resumiendo entonces, Sabios es un sistema de armonización bioenergético. Es lo mismo que decir, sería el estado de salud plena para una persona. Tener en armonía o integrados, funcionando de acuerdo a su propia música particular o su esencia, todo su aspecto físico, mental, emocional y espiritual. Así que eso sería vivir en armonía y saludablemente.